Muchos de nosotros hemos visto estos días algunas escenas sobre lo que está sucediendo en Venezuela. Hemos visto algunas de las que han logrado filtrarse a través de la censura sobre las multitudes que han ido a Caracas y también algunas sobre la reacción de la policía, de las fuerzas de orden contra esa gente que se manifestaba pacíficamente. Las noticias hablan de varios muertos. Yo he tenido la oportunidad de ver otras escenas que han también pasado el filtro de la censura y que no han salido en los grandes medios de comunicación. Recuerdo una especialmente que me ha dejado muy impresionado, como tres policías, tres auténticos gorilas, desde luego muy bien alimentados a pesar de la carestía que se vive en ese país, golpeaban y torturaban a dos muchachitos, probablemente dos adolescentes famélicos, y cómo les maltrataban, les golpeaban. Esas escenas son casi más reales que las otras de las grandes multitudes, porque eso es lo que pasa en la trastienda, eso es lo que está sucediendo cuando las cámaras no enfocan, porque si enfocan lo hacen desde lejos, desde helicópteros. Es decir, lo que está pasando en Venezuela es indescriptible. No nos hacemos a la idea del sufrimiento, de la falta de libertad, de la falta de seguridad y de la falta de comida que está pasando ese pueblo, esos más de 30 millones de habitantes que están sometidos a una dictadura cruel. Pero si eso es lo que pasa dentro, me duele casi tanto, no sé si más porque eso es terrible, pero me duele casi tanto lo que pasa afuera. Silencio. Es verdad que salen las noticias unos momentos en los grandes noticiarios, pero nada más. ¿Qué está haciendo la ONU? La propia OEA, Organización de Estados Americanos, está dividida y está inoperante. Incluso me atrevo a decir, ¿qué están haciendo los grandes países democráticos, tipo Estados Unidos, que pretenden ser los guardianes del orden mundial? ¿Cómo puede ser que incluso haya naciones como Rusia aliados de esa dictadura? Si me apuran, ¿cómo puede ser que en Francia haya un partido con posibilidades de gobernar y que se presente como el aliado y el que mantiene las mismas ideas que Maduro, el de Venezuela? Es decir, ¿qué está pasando en el mundo, incluso dentro de la propia Iglesia? Hay que decir que los obispos venezolanos están siendo extraordinariamente valientes. Están dando la cara con toda franqueza, con toda valentía en defensa de su pueblo. Dar la cara que en algunos casos está ya representando partirles la cara, como lo que le ha sucedido recientemente al cardenal de Caracas, al cardenal Urosa. Pero aparte de ellos, ¿dónde está la solidaridad dentro de los obispos latinoamericanos? ¿Qué está haciendo el CELAN, la Conferencia Episcopal Latinoamericana? Es decir, ¿por qué este silencio? Y también podemos decirlo de otras instancias de la Iglesia. Es decir, ¿qué está pasando fuera de Venezuela para que no haya nada o haya muy poco de condena a lo que está sucediendo ahí adentro? Es que no lo sabe todo el mundo, es que no se ve, es que no es algo que lleva ya años sufriendo y padeciendo el pueblo venezolano, repito, ante la connivencia silenciosa de la inmensa mayoría. Estamos muy tristes y hacemos bien en estar tristes y rezamos por lo que está pasando en Irak, por lo que está pasando en Siria. Pero Venezuela va camino de convertirse en una nueva Siria. Es decir, es que son más de 30 millones de personas que están en unas condiciones límite. No se puede permanecer silenciosos delante de esto si no se quiere ser cómplice. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué este silencio? Yo no se me ocurre más que dos motivos. O una parte del dinero que entra por el petróleo está utilizándose para comprar voluntades fuera y que haya silencio, o es que Venezuela y lo que está sucediendo allí es de una dictadura comunista. Es que cuando es la izquierda y cuando es el comunismo quien hace las fechorías, se le permite todo. Se le permite absolutamente todo. ¿Qué estaría sucediendo en el mundo en este momento si lo que está pasando en Venezuela fuera fruto de una dictadura de derechas?
¿Qué estaría pasando? Simplemente tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Qué estaría pasando? Nadie se quedaría callado. Los grandes medios de comunicación estarían reclamando intervenciones permanentes, pidiendo el boicot. Incluso países gobernados por partidos políticos conservadores estarían también, quizá los primeros, lanzándose contra esa dictadura de derechas para quitarse un complejo de encima, y no digamos las instituciones eclesiales. Es decir, ¿por qué cuando un comunista o un régimen comunista hace fechorías se le consiente? Tendría que haber las mismas normas para todos. En absoluto habría que pedir que se le consienta a uno y no al otro. A ninguno tendría que consentírsele esto, pero como son comunistas, pueden hacer lo que quieran delante del silencio mundial. Esto es gravísimo, porque lo que importa de verdad no es si lo hacen los comunistas o lo hacen los de derechas. Lo que importa es el sufrimiento de un pueblo concreto. A manos de quien sea, es el sufrimiento del pueblo venezolano el que nos tiene que estar doliendo a todos. Y repito, el silencio es cómplice. Yo recuerdo que hace años se generó una especie de concepto para favorecer intervenciones multinacionales en países en situaciones límite, lo que se llamó la injerencia humanitaria. Se aplicó, por ejemplo, en el caso de Somalia y fue bendecida en aquel momento por el Vaticano y por San Juan Pablo II. ¿Por qué no se aplica esto? Es que esa es una guerra civil, pero una guerra civil en la cual unos están poniendo los muertos y los otros que están poniendo las balas. Es decir, es un pueblo que mayoritariamente quiere la libertad y vivir en paz contra una minoría que dispara las balas contra ese pueblo. Es decir, es una guerra civil, pero uno que están poniendo la carne y otros están poniendo las armas. ¿A qué espera el mundo? ¿A qué espera la ONU? ¿A qué esperan todos para hacer algo para que termine la situación de Venezuela? Yo no quiero ser cómplice de esto, no quiero y no puedo. No solamente elevo mis oraciones a Dios para que esto termine cuanto antes, sino que también quiero aprovechar las posibilidades que tengo a través de los medios de comunicación para clamar a aquellos que tienen responsabilidades que hagan algo. No quiero ser cómplice con mi silencio de la tortura que están sufriendo millones de venezolanos. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.